Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Atelier Cocobolo. Hoy nos acompaña Ana Sanz, interiorista que tiene su propio estudio aquí en Granada, muy cerquita de nosotros. Ana y yo nos conocimos hace unos años en un evento y bueno, desde entonces tenemos una relación de amistad. Hemos coincidido también varias veces en otros eventos que nos proponen los proveedores y marcas con las que trabajamos. Y bueno, hoy vamos a tener una charla sobre interiorismo con ella. Bienvenida, Ana. Muchas gracias, gracias por tenerme. Es un placer que vengas aquí a nuestro podcast y que podamos hablar un poco de interiorismo y para explicarle a la gente pues cómo funciona también, tú que tienes tu propio estudio. De acuerdo. ¿Cómo definirías tu estilo en cuanto al interiorismo, pero sin los roles marcados que hay, por ejemplo, de minimalismo o nórdico o algo así? Pues esa pregunta es curiosa porque me cuesta responderla. Muchas veces es verdad que ha habido clientes que me han visto reflejado en un estilo, pero no me defino en un estilo concreto porque al final de lo que se trata no es de marcar mi estilo, sino de marcar un poco lo que es la personalidad y lo que va buscando el cliente. Entonces, al final lo que intento es que la estética sea armónica. Entonces, integro... Sí es verdad que me gusta trabajar con mucha textura, con mucho color, eso sí, se puede definir de mi estilo, pero es más las sensaciones lo que me definiría más que un estilo concreto. Claro, al final los proyectos son individuales para cada cliente, es lo que estás comentando. Y fuera del interiorismo, ¿qué es lo que te inspira? Por ejemplo, en cuanto al arte, arquitectura, viajes, me imagino que al final... Sí. No desconectas nunca porque cuando vas a cualquier sitio estás pensando o ves algo de diseño o ves algo que te emociona o te gusta, luego lo intentas captar para meterlo en tus proyectos o que te sirva de inspiración para cualquier diseño. Pues a mí lo que más me inspira, obviamente nos inspiramos en las experiencias y en lo vivido, o sea, todos los estilos vienen un poco de nuestro mundo, ¿no? Y a mí lo que me llama sobre todo del arte o de la naturaleza son los contrastes, entonces por eso a lo mejor me gustan tanto las texturas, ¿no? Que haya contraste entre luz, sombras, colores, un material liso con una textura fuerte, pero que siempre se mantenga un equilibrio que la naturaleza lo hace genial. Claro, a ti que te gusta el senderismo. Exacto. Y luego ese, por ejemplo, es una inspiración tremenda para mí, porque la luz, las nubes, los verdes de las hojas son distintos. No, todo eso es lo que los musgos, los árboles, las cortezas, todo eso es una fuente de inspiración para muchos artistas y para lo que somos creativos y diseñadores. Claro, y eso te sirve luego para aplicarlo a cada proyecto. Al final jugás, como te he dicho, con las colores, texturas, luces, sombras. Claro. Es de lo que se trata cuando haces un proyecto. Y, por ejemplo, cuando entras a un espacio, ¿qué es lo primero que te fijas para cuando alguien te encarga un proyecto y entras por primera vez al espacio? ¿En qué te fijas lo primero? La luz. Para mí lo primordial es el espacio, los volúmenes, pues sobre todo es lo que estudiamos Claro. Pero sobre todo la luz. Creo que de lo más importante es, si no hay luz, intentar aportarla y si hay, mantenerla y potenciarla, ¿no? Entonces la luz para mí es lo esencial de un proyecto. Primero para que estemos cómodos y segundo para que sea funcional y para... digamos, distorsionar esos efectos ópticos, ¿no? Con la luz se puede hacerlo más amplio, se puede hacerlo más acogedor, entonces podemos jugar mucho, ¿no? A mí me gusta un poco jugar con... Que la luz natural, como la luz natural no hay nada. No. Es verdad que hoy en día hay muchas opciones en iluminación artificial, pero como la luz natural, eso no se puede cambiar, eso sí se nota mucho. Y, por ejemplo, ¿qué emoción te gustaría que generaran tus proyectos en el cliente? Pues a mí me gusta el efecto sorpresa, me gusta mucho, el efecto sorpresa al inicio, pero luego en un sentido más continuo es el de tranquilidad, no paz, conseguir esa... Que se sienta a gusto el cliente. Exactamente, que se sienta cómodo, ¿no? Que no sienta que está en un escenario, que se sienta que está en un hogar que le representa al final, ¿no? En el que él se siente cómodo, no tenemos que sentirnos cómodos los demás, sino esa persona. Porque
en el proyecto, ¿qué parte importante juega la historia propia de cada cliente? Todo. Al final es que, todo. claro, por eso es lo que hablábamos también al principio, de que cada proyecto es individual y es para cada cliente. Cada cliente tiene su historia detrás. Exacto. Y algunos tienen claro qué es lo que quieren llegar a conseguir, otros no, pero para eso... Pero eso estás tú para intentar sacar ayudarle. Un poco su historia y que se refleje en ese proyecto. Y ya no es importante solo la historia pasada, sino la que quieres tú... construir. Exactamente. O que se construya en ese espacio. Exacto. Entonces, pues tu vida va transformándose y tu hogar se transforma contigo. Entonces, si llega un momento que tú estás buscando un estado de tu vida distinto, tu familia ha variado, ampliado, se ha reducido o ha cambiado en algún momento, ¿no? Pues eso tiene que estar reflejado en tu vivienda. Si no, hay algo que hace ahí cortacircuito y no... Claro, hace poco, por ejemplo, que estuvimos en un evento que hiciste, es verdad que el diseño estaba muy chulo y estaba diseñado para el momento que tenía ese cliente en ese momento, pero pensando en los años que vienen y cómo él iba a vivir su vivienda. No tenía sentido que estuviese la vivienda como hace 20 años, cuando a lo mejor él la adquirió, ¿no? Y que tenía otro tipo de vida. Claro. Ahora tiene otra y bueno, fue cuando decidió hacer la reforma y contar contigo. En este caso que estás hablando en particular era pues iba a pasar a la etapa de jubilación. Entonces, pues no es lo mismo cuando estás todo el día fuera de casa cuando vas a pasar mucho tiempo en ella. Claro. Entonces, y su nivel de tranquilidad va a ser otro y lo que buscaba ahora era otras sensaciones en la casa. Entonces, eso no lo tenía en ese momento y era lo que se iba buscando. Al final, claro, depende del momento vital en el que esté el cliente también, pensando de cara a los años siguientes. Es verdad que se nota mucho cuando haces un diseño para gente joven, que para gente que ya tiene una edad más avanzada, entonces los requerimientos de cada uno a lo mejor no son los mismos. Entonces, claro, por eso hacemos hincapié que cada proyecto es individual y para cada persona. Por eso también los estilos no pueden ser el mismo estilo para cada persona, porque no todos necesitan lo mismo. Claro. ¿No? Puedes tener un carácter ciertos detalles, sí, pero luego al final es muy difícil encontrar clientes que se adapten a tu estilo. Claro. Tú tienes que adaptarte un poco al cliente. ¿Y hay algún proyecto que haya sido el que más te ha retado? ¿Uno que recuerdes o que nos puedas explicar aquí? Probablemente a día de hoy sigue siendo aquí en Granada, bueno, todo el mundo está familiarizado con lo que es un Carmen, ¿no? Que así lo explico rápido, ¿no? Es un tipo de construcción de aquí andalucino con un patio interior y la casa alrededor, ¿no? Y era un Carmen que estaba catalogado, parte, y fue un proyecto que se alargó 4 años con mucho problema burocrático y también el proyecto en sí pues quería reflejarse el carácter de un Carmen, de la historia de Granada, pero los clientes eran extranjeros, inglés, también de descendencia árabe, entonces era como mezcla todo eso, mantén la historia y digamos la tradición de Granada, pero con lo que es todas las instalaciones modernas, ¿no? Entonces hubo mucho para encontrar ese equilibrio entre el estilo inglés, el árabe y que todavía siguiese manteniéndose lo que era el Carmen. Esa esencia de Sí, para Carmen. mí fue un proyecto que sí, y me encanta cómo quedó chulo, pero es muy distinto. Entonces, eso es verdad que yo creo que en su día, bueno, dediqué muchísimo tiempo y es un proyecto de los que es verdad que te absorbía de mucha energía, ¿no? Pero el resultado fue tremendo, ¿no? Entonces, qué bien. Pero sí es verdad y de los que aprendí muchísimo, porque al final tú mismo estás trabajando con cosas que son nuevas también para ti, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo encuentras esa armonía, pero le das a las personas que habitan, a cada uno su parte? Claro, esos proyectos que al final te retan tanto y son tan complejos, por lo que te has dicho también, que mezclan tantas cosas y aparentemente tan diferentes. Que luego funcione. Claro, que luego funcione y en los que tienes que usar determinados materiales quizás con los que no estabas habituado, pues te hacen aprender muchísimo y la verdad es que... Fue muy interesante. Qué bien.
El resultado fue espectacular, la verdad. Sí, la verdad que sí, pero sí, desde luego a día de hoy es el que más me ha retado. Sí, sí es verdad que sí me ha ayudado mucho a ahora no tener miedo a... O sea, te prepara otros proyectos que los enfocas ya de otra forma. Es que al final esta profesión no para de... También tienes que estar siempre de aprender, porque sacan materiales nuevos, técnicas nuevas para aplicar esos materiales. Sí. Y ayer tuve un caso de un cliente que vino para que le enseñara un material y entonces le enseñé otros parecidos que conseguía casi el mismo efecto, pero tenía otras características, ¿no? Y entonces dice, me voy de aquí, dice un poco porque traía una idea, dice, pero es que ahora no había pensado en esto que me estabas planteando, dice, y claro, tengo que darle una vuelta. Y digo, bueno, me alegro por una parte, aunque siento que te haya hecho cambiar un poco de idea de la que tenía, pero es verdad que, claro, venía porque le habían recomendado un material y venía enfocado a eso. Y para lo que él quería yo pensaba que no era lo más adecuado. Y entonces cuando le enseñaba otros materiales parecidos que mejoraban las características para lo que él quería, dice, pues no lo sabía. Claro, eso se trata también. Esa al final, es la función que desempeñamos, ¿no? Un poco, pues como profesionales conocemos toda esa gama de materiales y ser capaces de sacarlos de lo que ellos saben y enseñarles toda esa paleta, ¿no? Y ayudarles a elegir, ¿no? Al final es acompañarles en esas elecciones. Muchas veces es más eso, el acompañamiento, claro, y que ellos se sientan acompañados, porque cuando no te dedicas a este mundo es verdad que hay tal cantidad de materiales, de técnicas y de procesos que uno se pierde o por desconocimiento, pero pasa en esto o en cualquier otro ámbito, ¿no? Entonces siempre es mejor tirar de alguien que por lo menos se dedique y que te pueda acompañar. La verdad es que de eso se trata gran parte de nuestro trabajo. Exactamente. Y entonces cuando tú empiezas con un cliente, ¿tienes algún ritual creativo a la hora de empezar a diseñar? Es que depende un poco, depende de cómo haya captado yo la esencia del cliente desde el principio, pues a lo mejor lo tengo muy claro desde el principio en qué línea vamos a ir, y en otros casos pues hay que trabajar un poco ese concepto creativo, ¿no? Entonces se empieza a lo mejor un poco con entrevista, esa entrevista primera es súper importante también muchas veces, y sobre todo porque el cliente al final tiene un poco de miedo a abrirse, aunque luego se da cuenta cuando le va enseñando cosas que necesita abrirse un poco más para que tú saques toda la esencia de ese cliente y saques esa historia de la que hablábamos antes, para poder asesorarle de la mejor manera posible. A mí muchas veces, en vez de preguntarles qué estilo te gusta, porque para eso estamos, ¿no? Para ayudarles a elegir ese estilo, ¿no? Es más qué es lo que buscan, ¿no? ¿Qué buscan? ¿Qué es lo que quieren cambiar? ¿Por qué me han llamado? ¿Qué es lo que esperan que yo logre para ellos, ¿no? Es más eso. Entonces si me dicen, pues mira, pues es que este ambiente no quiero algo más tranquilo, busco... Entonces ya no está tan enfocado en qué estilo, es más en la sensación. Siempre me enfoco más en la sensación, y con esa sensación trabajamos, y ya luego con una serie de imágenes vamos marcando un poco ese estilo, ¿no? Entonces es un poco eso, pues qué familia tienen, qué es lo que, más bien qué es lo que esperan. Y en esas sensaciones, ¿cómo abordas la distribución, por ejemplo, de un espacio en cuanto a textura? O cuando tú ves un espacio, hay veces que lo tienes más claro, otras veces no, pero a nivel de textura y acabado y materiales, ¿cómo abordas un espacio? Pues también depende mucho de quién vaya a vivir en esa vivienda, si es un matrimonio joven, si tienen niños. También eso por el tema de limpieza, también se tiene muy en cuenta, ¿no? A quién va dirigido, pues papeles pintados, si hay niños pequeñitos, pues bueno, vamos a poner algo, sabemos que eso en un tiempo lo vamos a cambiar, ¿no? Entonces, es que una casa tiene que ser también cómoda y funcional, ¿no? Y puede que a mí me guste a lo mejor una textura de barro, pero eso luego con una familia que digamos que pues, el tema de limpieza tiene que estar más encima, o por lo que sea trabaja, estar más tiempo fuera, al final tienes que saber un poco cómo usar y qué material. Cómo lo vas a usar y cómo lo vas a mantener. Entonces, si se necesita materiales porque por ejemplo tú lo sabes, hay veces que montas cocinas y no la usan, pero otras veces
Sí, la van a usar mucho. Entonces, es la habitación principal. Entonces no vas a poner la misma encimera en una cocina que se va a dar mucho uso que no se va a dar mucho uso, porque como trabajan ellos, pues los materiales afectan a esa encimera, afectan a ese uso. Entonces, totalmente. Entonces depende mucho de los usos. Yo es más bien quién está y depende de eso ya vemos los materiales. Y por ejemplo para los clientes, porque hay muchas veces que los clientes no, cuando estás hablando con ellos o les estás enseñando avances del proyecto, no llegan a visualizar lo que tú tienes en mente o no llegan a visualizar lo que le estás enseñando o a dónde quieres llegar. ¿Cómo logras que el cliente intente visualizar eso sin utilizar, por ejemplo, bueno, los 3D o render que se hacen hoy en día, que ya tienen muchísima calidad, pero hay veces que antes de eso, el cliente, antes de llegar a esa fase en el proyecto, no se lo imagina, ¿no? Una de las primeras cosas que hacemos es como una lluvia de ideas y de materiales, ¿no? Entonces ponemos en la mesa unos cuantos, lo que nosotros llamamos mood boards, amperboard, ¿no? Entonces, con eso trabajamos un poco en la línea de eso, de este es el ambiente que quiero crearte para tu hogar. ¿Te sientes cómodo con esto? Pues entonces ahora vamos a empezar a buscar esos materiales y esos acabados reales, ¿no? Entonces, no empezamos a enseñar un diseño desde el principio, vamos a irlo trabajando poco a poco hasta que esa persona se siente cómoda con ese diseño, ¿no? Sí es verdad que como hacemos un trabajo previo de entrevistas y de conocer al cliente, porque al final es un poco psicológico también nuestro trabajo, pues es verdad que normalmente acabas captando, y ya cuando llevas un tiempo acabas captando bastante bien lo que esa persona... Al final los proyectos son procesos también, que hay veces que los clientes quieren acortarla, esos procesos, porque quieren hacer el diseño más rápido o se piensan que es mucho más fácil, y otras veces cuando le estás enseñando los avances del proyecto se dan cuenta que tienen su tiempo también para ellos ir digiriendo, esos cambios que tú les puedas hacer o esas propuestas que le puedas llegar a hacer en cuanto a algunas estancias de su vivienda o de su local, ¿no? Entonces sí que es verdad que, por ejemplo, si hay alguna decisión que tú hayas tenido en cuanto a diseño o a materiales que el cliente no la viese y que tú la has defendido y que luego el cliente te ha dado la razón y te ha dicho... sí, es verdad que... Menos mal que te hice caso, porque eso pasa más de una vez. Es verdad que obviamente la escucha es súper necesaria, ¿no? Y tienes que escuchar al cliente, pero hay veces que hay ciertas cosas que son, como llamamos, ¿no? Puntos focales del proyecto, ¿no? Y esos puntos hacen que se focalice el diseño y digamos que haga que no se desmorone el resto, por así decirlo. Entonces hay ciertas piezas que en algunos proyectos yo sé que estas son el foco del proyecto, ¿no? O un poco lo que da forma al concepto del diseño. Y sí, además, en el caso que hablamos últimamente, pues había una celosía que en un momento dado tuvo duda el cliente de que no, y además que me lo dijo, dice, no lo voy a debatir contigo. Dije, no, es que eso sí, es que es lo que hace que englobe... Que tenga todo sentido. Que tenga todo sentido, digo, confía, es verdad que también tiene que haber mucha parte de confianza en el cliente, digo, confía porque creo que es esencial para que luego te encuentres cómodo y para que encaje todo. Ahora bien, también está luego la opción de que si luego, obviamente, no es así, pues le da la opción de luego cómo lo puedes modificar, siempre tienes que dar un plan B, ¿no? Por si acaso. Pero no, hay a veces que sí, que hay que cuesta un poco. Yo creo que cuando el concepto le tienes muy claro a la hora de presentarlo, lo presentas tan seguro de ese que la misma ilusión, emoción tuya se la trasladas al cliente. Entonces, si el diseño funciona bien y todo encaja, es muy difícil que te quiten una de esas piezas. Sí, es verdad que a veces cuesta que las vean. O hay veces que te plantean, bueno, y si quitamos esto, ya, pero es que entonces puede hacer que tengamos que cambiar el diseño solo por alguna pequeña cosa. Se le explica, muchas veces hay que explicarle la razón por la que está eso ahí. Entonces, que aún así cuando le expliques eso no, bueno, pues vemos otras opciones. Sí, claro, al final está abierto siempre. Lo importante es que el cliente se quede a gusto con el diseño que se haga. Por eso es tan importante también esa parte de diseño que se hace en el estudio,
para que el cliente los vea y luego ya lo que se ejecute realmente sea lo que le guste. Al final es de lo que se trata y por lo que se hacen los proyectos, por lo menos aquí en CocoBolo lo que tratamos, de que el cliente antes de que ejecute cualquier cosa, que lo vea antes y que esté seguro de que le gusta y de que lo quiere ejecutar. Exacto. Y es verdad que, como decía, en esa celosía puede ser materiales o como los otros materiales que había en ese proyecto, puede que no te encajen en un principio, pero luego cuando lo ves todo en conjunto tiene mucha armonía. Y, por ejemplo, hablando de los materiales, ¿hay algún material que últimamente te haya llamado la atención o que desconocías y que ahora lo uses en tus proyectos? Yo sí llevo de hace tiempo usando, soy un fan de las pinturas decorativas desde hace tiempo. Ahora sí es cierto que están más en moda, ¿no? Sí. Las de arcilla, de cal y eso, pero como me encantan las texturas, lo que es para mí pinturas decorativas, incluso en el techo, suelos de esos de microcemento, celosía de barro, sí es verdad que soy muy fan de lo que es todo el tema natural, barro y poroso. Bueno. Que luego no es lo ideal para la limpieza, pero bueno, luego hay tratamientos para esos poros. También depende de dónde lo pongan, ¿no? Y depende de dónde lo pongan, ¿no? Pero me gusta esa sensación de que no está trabajado, ¿no? Luego sí es verdad que eso puede funcionar también muy bien con alguna superficie muy pulida. Claro. Entonces, eso me gusta eso, el mezclar algo un poco como los brillos y los mates. Últimamente esos para contrastes, jugar con esa también la luz, la incidencia exacto. de la luz para que juegues con ella. Exacto. Entonces eso es lo que últimamente, esa lucha que te digo de contrastes es la que entonces voy buscando materiales que te aporten eso. Exactamente. ¿Y en cuanto a textura, hay alguna imprescindible? Alguna imprescindible. Por ejemplo, pues tengo que tocar. Tienes que tocar. O sea, las paredes tienen que tener algo. ¿No? Bueno, puede ser un baño que sea liso, pero tienen que tener algo. Sí, al final la textura, por ejemplo, de una arcilla o un microcemento no es lo mismo si la tocas, o de un mármol o una cosas piedra, así, una piedra natural, que tú la toques y incluso el mármol, que no, aunque esté el pulido en algunos sitios me encanta, pero que también que se nota esa veta, que tú pases la mano y notes que estás tocando, que sin verlo, con el tacto sepas lo que estás tocando. Claro, eso al final es importante también. Los clientes, cada uno percibimos las texturas o los colores de una manera diferente, entonces es importante que te aporten algo y que no sea todo tan monótono, que sea todo azulejo o que tenga algo diferente, si el cliente quiere, claro, y que le aporte ese pequeño detalle de diferencia, ¿no? Sí. ¿Y tú crees que hay algún detalle en los diseños que como que tú lo notes que aportan mucho más de lo que la gente se piensa? A la hora de, por ejemplo, cuando estás haciendo un diseño, ¿no? Y estás haciendo una vivienda o un local comercial, hay veces que pequeños detalles pues pueden ser, por ejemplo, con una lámpara, puede ser con una iluminación, una planta artificial o natural o lo que sea. Son pequeños detalles que hace que a veces, claro, el resto del entorno lo veas diferente. Yo lo pongo a veces ejemplos con las plantas. Una planta, tú ves un rincón en un salón, en un dormitorio, en un espacio como un local comercial, tú ya lo ves terminado de lo que es diseño de interior, de papel pintado, acabados, de textura y tal, y luego llega y le pones una planta con su macetero bonito y tal, y es que el espacio ha cambiado por completo. O le pones una iluminación a un cuadro o se la pones de otra manera y esa pared o lo que estás tratando de transmitir cambia por completo. ¿Y para ti hay algo que...? Pues yo sigo enfocada en la iluminación. Para mí esa iluminación que integramos en el diseño que visualmente no vemos. Es decir, sobre todo me gusta mucho pues, trabajar con la luz indirecta y distintos tipos de luces. O sea, que haya una luz más focal, una luz más como de emergencia, claro. Distintas alturas de luces. Entonces jugas un poco con todo ese juego óptico, ¿no? y sensaciones y que esa luz vaya cambiando según va avanzando el día, ¿no? Antes se tenía una luz en cada dormitorio en el centro, un punto de luz, y ya no había más. Y una sombra todo alrededor. Efectivamente. Entonces, claro, ahora cuando muchas veces le estás planteando a los clientes y ven
o para lo que ellos creen, en ven mucha iluminación, pero le dices que tú tienes la opción de poder encender y apagar los que tú quieras, o por ejemplo pues poner luz indirecta, como en el proyecto que llevamos hablando a lo largo de esta charla. Yo me acuerdo que tenía ahí un techo que lo iluminaba ahí indirecto, que también tenía una textura y un acabado diferente para cuando tú estás en esa zona, o para cuando estás leyendo en el sillón que tenía allí el hombre. Al final es que tú no tienes que tenerlo todo encendido a la vez. Tú puedes decidir en qué momento enciendes una cosa, si estás en una reunión con los amigos o si estás leyendo tú tranquilamente y quieres estar en un ambiente un poco más acogedor. De eso se trata también. Exacto, incluso eso, poder regular la luz para que eso, que ahora mismo va la noche cayendo y tú vas subiendo la intensidad de tu luz, ¿no? Claro, y aunque tengas luz suficiente, porque me acuerdo que en esa parte tenía, aparte unos focos, tenías luz indirecta, y luego tenía unos apliques que eran preciosos en esa pared. Claro. Es que todo va sumando al final. Que cambia, además incluso ese aplique de día apagado es decorativo, de noche tiene otra función, entonces al final es eso, esa iluminación, esa bóveda de día era de una forma, de noche era de otra, porque al final las luces de día y de noche son distintas y luego, entonces para mí es que la luz vaya cambiando por el día. Claro. Entonces durante el curso del día tú vaya cambiando tu casa. Para mí esos son los detalles esenciales para un proyecto. Es que son muy importantes. La iluminación se adapte al paso del día. Claro, desde el principio tú no es la misma luz que tienes por la mañana que la que luego tienes por la tarde, y también depende si el cliente vive su vivienda, en este caso, por la mañana o la vive por la tarde, también que con el teletrabajo cada vez más es diferente. Por eso hablábamos al principio que cada proyecto... tú no vas a hacer la misma casa para una persona, un cliente que ya se va a estar en la época de la jubilación, que para alguien joven que esté teletrabajando todo el día en su casa. Exacto. Entonces, la incidencia de la luz no es la misma, para lo que destina uno la vivienda no es lo mismo para lo que la destina el otro, entonces al final... Sí, y aunque estuvieran viviendo juntos, pues habría los espacios definidos con luz distinta para crear esos ambientes, ¿no? Entonces... Y ya fuera de las texturas, en cuanto a los colores, ¿qué combinación de colores crees que ahora mismo es muy interesante? ¿Que estén de tendencia o que yo...? Que te gusten a ti. Yo cada vez me he dado cuenta que aporto más color. Es verdad que yo no sé si es porque... A mí me gusta. Porque cada vez pues ganas en seguridad ¿no? También. O porque te vuelves más atrevido y menos recatado, no lo sé. Pero sí es verdad que cada vez busco más también un poco potencia, de alegría. Sí, y tener los espacios obviamente que sean tranquilos, pero sí me gusta sorprender con a lo mejor que sea algo, pero tiene que algún detalle, un por sitio ejemplo, de energía, que haya, que sea potente, que no te lo esperes, ¿no? Que son importantes cuando tú también entras a un espacio, tú entras a tu casa, que tú sientas algo diferente, que cuando entras, pues bueno, cada uno los colores también los percibimos, como hemos hablado antes, o para mí un color me puede transmitir unas cosas y para otra persona otras, entonces es importante eso. Pero a mí me pasa un poco como a ti, que me gusta darle ciertos matices, ya sea con algunos detalles más pequeños, como pueden ser jarrones, cojines o cosas así, porque el cliente no termina de atreverse a algunas propuestas que le haces, y otras veces sí, se atreven y te dejan a lo mejor que incluso en las paredes pues le des cierto color con algunos azulejos o acabados, como has dicho antes, de barro o piedra. Sí, el aporte de color puede ser en un paramento en el baño, que no le vas a estar viendo todo el rato, ¿no? Si quieres la casa más neutra, ¿no? Pero que sí haya algo que aporte un toque más divertido, ¿no? Claro, se trata de eso también, de hacer la casa neutra cuando lo necesitas, por ejemplo en el dormitorio a lo mejor, pero también aportando algo de energía o algo de gracia cuando le metes algún color que el cliente le guste, evidentemente. Claro. Entonces, bueno, y de los clientes, cuando deciden contar, por ejemplo, con tu servicio, ¿cómo sería ese cliente ideal a la hora de afrontar un proyecto? ¿Qué tiene que cumplir? Me imagino que esté, ya que decide contar con un interiorista, que esté un poco abierto, ¿no? A lo que le pueda
proponer. Sí, claro. Yo creo que lo esencial es que... Porque si no, no tiene sentido. Que sepa un poco no lo que viene buscando en referente al diseño, ¿no? Pero que viene buscando una persona que le va a ayudar en ese proceso. Entonces, que se sienta relajado, que disfrute de ese proceso y que trabaje contigo, ¿no? Porque muchas veces no en contra. Que no sea contratarte y decir ya está, y tú te desentiendes del proyecto al final. Claro, trabaja contigo no quiero decir que pobre se tenga que... No, bueno, que sí. trabajar conmigo. Al final lo tienes que hacer partícipe de su proyecto porque es exacto, que se sienta parte del proyecto, exacto, que no... Porque si no se siente... Que no se desentienda. Que si no se siente parte del proyecto, al final no sé representar su proyecto, ¿no? Porque no va a estar dando ese feedback, ¿no? de lo que él va buscando. Yo creo que es una base de confianza y sobre todo que venga buscando algo distinto, que vengan buscando a alguien que les ayude a algo distinto, porque para hacer algo que pueden hacer ellos, pues no te llaman, ¿no? Entonces, en principio no. Por eso siempre le digo también, cuando entras a un estudio de interiorismo tienes que intentar por lo menos abrir un poco la mente pensando que pues, cuando tú vas a comprar cualquier otra cosa tienes que dejarte asesorar, pues aquí igual, es decir, tú al final si no te dedicas a este mundo de la construcción ni del interiorismo y nada, hay muchos materiales o técnicas que no conoces, entonces no cerrarte. Claro, vengan abiertos un poco ¿no? Que les presentemos las distintas ideas. Claro, a que esa ayuda que, como tú dices, que se le presta, pero que sea captada por ellos para que sean, para al final lo único que pretende es que hacerle un proyecto que a él le guste o a ella le guste. A ese cliente se sienta cómodo con lo que le está proponiendo y ayudando. Sí, al final es ayudarle a decidir, pero con más opciones que de las que él hubiera por su cuenta encontrado, ¿no? Claro, entonces, hoy en día es que como está a la orden del día con los teléfonos y tal, todo el tema de diseño, es verdad que hay mucho acceso, porque bueno, con ChatGPT, con la inteligencia artificial, bueno, también con Pinterest y tal, es verdad que tienes muy fácil acceso para poder ver algunas cosas que te gustan, ¿no? Pero luego hay que ponerlas en orden y no todo vale en tu casa o en tu local o en tu negocio, ¿no? Entonces, pues bueno, por ejemplo, sí que es verdad que hay expectativas que tienen los clientes que no siempre valen. ¿Y tú crees que hay alguna expectativa ahora mismo en el interiorismo actual que es poco real o poco o que es difícil llevar a cabo en una vivienda de un cliente normal? Ahora lo que sí es verdad que me encuentro es con viviendas, muchas de ellas son bastante pequeñas las habitaciones, entonces un poco es difícil... y el mobiliario cada vez más grande. Entonces es difícil muchas veces cuando te vienen, pues tú lo sabes, ¿no? Con estas imágenes de casas idílicas y pues, sus espacios son más reducidos o sus techos son mucho más bajos. Entonces hay que ser realista con lo que al final tenemos, ¿no? Entonces muchas veces tienes que rechazar ese cheilón que te piden continuamente o esa península o isla que te piden las cocinas. Entonces, vale, tú quieres eso, pero tu casa no tiene espacio para eso. Vamos a ver de qué forma podemos crearte esa sensación, pero sin sacrificar otras cosas, ¿no? Entonces, la parte de, vale, sí, esto es lo que quiero, esto es lo que deseo, ¿no? Una cosa es lo que deseas y otro lo que se puede, ¿no? Claro. Entonces, muchas veces es, bueno, vamos a ver cómo consigo lo que tú deseas, pero con lo que nosotros tenemos, ¿no? Claro. Entonces, ese equilibrio de darle lo que busca, pero con lo que tenemos. Yo ahora, claro, nosotros aquí cuando tenemos las primeras entrevistas con los clientes, yo le digo que no hagan la lista de los Reyes Magos. Sí. Digo, tú pide, que siempre tenemos tiempo de quitar, porque luego, como estás comentando, al final uno puede gustarle mucho una isla, pero si no se puede poner en tu vivienda porque no se pueda, ¿qué hacemos? Pues vamos a buscar la solución para intentar darte algo parecido si no puedes tener una isla, pero vamos a intentar que tú esa sensación de isla que estás buscando, que te ha llamado la atención, la tengas en tu casa. No siempre se puede, pero bueno, hay soluciones, más de las que la gente se piensa, pero bueno,
Se intenta buscar, claro. Ahí viene el ingenio y la parte de estudio. De eso se trata al final también. Si es que no paramos de ver que un proyecto de interiorismo le sirve mucho a los clientes para que esas ideas que ellos ven en internet, en revistas o lo que sea, sean adecuadas para su espacio, en este caso su vivienda o su local o lo que sea, porque no todo vale o no todo se puede colocar. Lo malo que tiene es que ellos lo hagan por su cuenta y ya es como le digo, les cuesta el dinero. Aquí tú estás pagando un proyecto de interiorismo, pero estás haciendo una inversión para saber que lo que luego te vaya a gastar en esa reforma, pues tenga un sentido lo primero y el dinero que te vaya a gastar te lo gastes de forma eficiente. Porque si no, al final cuando muchas veces te vienen los clientes y dicen, he visto en tal sitio, tú lo has metido como en un saco y de ahí has sacado un batiburrillo de cosas que luego a veces no siempre tiene sentido. Aquí nosotros hemos tenido que rechazar algunos proyectos porque ya te vienen incluso con la reforma hecha y algunos muebles que ya los tienen, lo han ido comprando en diferentes sitios y no les termina de gustar. Y entonces, claro, yo les digo, es que lo que te pongamos no te va a gustar. Seguro, porque es que y no puedes tampoco hacer mucho más en ese sentido, porque no quieren desprenderse de algunas cosas, no quieren hacer determinados, porque lo acaban de comprar y yo lo entiendo, pero claro, es complicado. Bueno, yo también he visto en esa situación, ¿no? De que viene y es que no la casa, es que no sé qué hacer con ella. Pues claro, han ido comprando a lo mejor, pues eso, una pieza de sofá grande o una mesa y dices, claro, es que no te entra ahora la cómoda o no te entra ahora esa butaca que tú quieres porque es que ya no tienes espacio, porque si no, no hay paso para pasar por detrás a la cocina o lo que sea, ¿no? Entonces, al final es que, bueno, pues que asesoran tarde y es un poquillo lo que pasa en esa Sí, a veces vienen ya tarde aquí, sí. Ya vienen tarde, sí. Yo lo que digo, ¿cuándo hay que llamarte? ¿Al principio? Lo antes posible. Al principio, cuando la casa no está hecha. Digo, si ya pregunta eso es que vamos tarde. Claro, entonces, incluso no, es que creía que el arquitecto, es que nosotros trabajamos con los arquitectos precisamente para que luego cuando te den la casa no tengas que hacer luego otra reforma. Otra reforma, claro. Entonces, lo digo para los que estén pensando en hacer una reforma, el interiorista, el proyecto de interiorismo se hace a la par de la estructura y de la... Eso es súper importante. Es súper importante porque ya integramos esa iluminación, ya integramos esos materiales y así además tienes el presupuesto más realista de lo que te va a valer la vivienda. Al final, tratar de trabajar o cuanto antes contacten con un interiorista, tratar de trabajar con ese arquitecto para no mezclar trabajos tampoco y que los dos trabajen en una misma dirección, claro, no duplicar. Al final, si tú por un lado cuentas con un arquitecto y cuando ya has terminado la obra llamas a un interiorista, ya no te va a quedar tan bien, seguro. O sea, se pueden hacer muchas cosas, pero hubiera sido mejor contratar a los dos desde el principio para que los dos remen en la misma dirección. Porque, claro, que a nosotros nos pasa mucho, cuando llegan ya está o ya no siempre arquitecto, simplemente una reforma, pues si ya acaban de comprar el piso, se lo acaban de dar, pues claro, si yo voy y le digo cambia todos estos puntos de luz y después de que se lo acaban de dar ya pintado y ya quieren meterse a la casa, pues dicen, es que yo ahora no quiero hacer obra, ya, pero es que si quieres que te haga una distribución que se adapte a ti, estos puntos de luz no me encaja ninguno. No sirven, claro. Entonces, eso es lo que hablamos también, que hay veces que necesitas por parte del cliente hacer un pequeño sacrificio en el sentido de decir, yo entiendo que tú te hayas comprado la casa ahora y quieras reformarla. O no, hay veces que aquí no llegan y no quieren tocar nada, perfecto, no quieren hacer reformas, solo sea amueblamiento, ¿no? Pero incluso con el mobiliario, claro, le tienes que decir, si no cambiamos nada, nos tenemos que adaptar a esto, a lo que hay y a los puntos de luz que son importantes, porque ahora, claro, la cama la tenemos que situar donde estén los puntos de luz o un escritorio, algo así. Entonces, claro, está muy limitado. Sí. Y hubiese sido mejor venir antes o no. Hay veces que no te dejan tampoco, cuando compran viviendas en promociones de estas grandes, no les dejan hacer muchos cambios. Entonces, bueno, está un poco más limitado y, bueno, es cuestión de adaptarte. Pero ya las cosas,
no salen tan bien o como a lo mejor el cliente hubiese querido, o te cuesta más trabajo que entren en razón para decir es que no podemos hacer otra cosa. Claro, por eso es la diferencia, que creo que es de donde viene un poco la confusión que hay con los clientes de un proyecto de interiorismo y uno de decoración. Ya. Entonces, el proyecto es lo que, a lo que luchamos constantemente, ¿no? Totalmente. Que somos decoradores e interioristas, no, pues somos interioristas, ¿no? Que los interioristas tocamos lo que es ese ambiente, ¿no? Esos volúmenes, esa luz, todo. Y la decoración, pues con lo que hay, yo te decoro. Te adaptas, claro. Exactamente, entonces son dos proyectos distintos. Claro, totalmente, porque no tienen nada que ver. Uno actúa más también en tabiques, actúa sobre instalaciones, el otro es adaptarte a lo que ya hay. Si buscas un cambio que se adapte a ti, tiene que ser un estudio de interiorismo. Sí, de interiorismo. Uno de decoración lo va a mejorar, pero nunca vas a lograr lo mismo que si es un proyecto completo. Al final la decoración va a ser más para pequeños cambios que haga en determinados espacios, pues que digas, mira, ya me he cansado de esto y no quiero tocar nada, solo cambiar. Claro, y puede quedar muy chulo, pero sí que es verdad que no es lo mismo, porque se actúa sobre menos. Yo lo comparo con, ¿qué quieres? ¿Cirugía o maquillaje? Un buen ejemplo, es totalmente. Distinto, ¿no? La cirugía tocamos y el maquillaje maquillamos, lo de abajo sigue siendo lo mismo. Claro. Entonces es cuando así sí entienden, ¿no? Ese concepto, ¿no? Qué bien. Y para la gente que ahora esté estudiando interiorismo, ¿le daría algún consejo? Porque es una profesión muy bonita, muy complicada, pero muy bonita, sobre todo cuando llega esa parte final de tú entregar el proyecto y ves esa felicidad del cliente de que lo que tú has diseñado en tu estudio se haya ejecutado. Pero para alguien que esté ahora mismo estudiando, por ejemplo... Pues el consejo es sobre todo que se empapen de materiales, que creo que es esencial, saber lo que hay en el mercado de materiales, opciones, porque si no sabemos las opciones es imposible que las propongamos al cliente. Entonces, si no, siempre estaríamos proponiendo, ¿no? A, B, C, y por eso muchos diseños que ves y dices, son todos iguales, ¿no? Sí, es más de lo mismo. Pues es eso, porque a lo mejor o no conoces o porque te has catalogado en ese tipo de estilo, que también es totalmente lícito, ¿no? Pero que sepan lo que hay, por lo menos para que si lo quieren usar, que sepan que está ahí, ¿no? Herramientas de trabajo que les facilite el trabajo. Pues sí, ahora hay un montón de herramientas ahí que aprendan, que no... Alguna, porque es imposible... ¿no? Saber todas. Que busquen un poco la forma de comunicar su diseño y si es que lo más importante ya no es tú puedes ser muy bueno diseñando, pero si no transmites emociones o sensaciones en ese diseño, entonces al final lo más importante es la escucha del proyecto. Tú has comentado antes que es importante porque al final es un poco de psicología. Cuando te viene un cliente e intentas sacar toda esa esencia del cliente, es mucho de psicología porque tienes que meterte casi hasta lo más dentro de su intimidad casi para saber pues, cómo ellos viven cómo duermen. Cómo duermen, cómo viven su casa. Aquí nos llegaron unos clientes que decían que para su dormitorio de matrimonio ellos querían 2 camas individuales, aunque juntas, pero 2 camas individuales grandes. Y claro, al principio eso nos condicionaba el diseño porque querían 2 camas de 1,05 y nos dejaba poco espacio para el paso por los 2 lados. Entonces, pero son cosas que al final, de ellos, del cliente, que tienes que intentar dárselo y si se puede, pues claro, son al final... hasta, como tú dices, cómo te duchas, cómo te duermes, cualquier aspecto de cómo tú usas tu vivienda, al final de lo que se trata es que el interiorismo no te cambie tu forma de vivir. No, te la mejore. Sí, claro, te la mejore y se adapte a ti, no que tú te tengas que adaptar a esa vivienda porque si no, perdería un poco de funcionalidad bajo mi punto de vista. Sí, totalmente. Entonces, bueno, es verdad que cuando estás empezando en este mundo, pues te falta experiencia, ¿no? Miedo y tirar mucho, pues que lo hemos hecho todos, ¿no? De imágenes, de inspiración, que sigues usándolas para inspirarte, es esencial, ¿no? Pero eso es una inspiración. Entonces eso luego tienes que... básico es pensar... Yo cuando tengo gente en el estudio de prácticas y yo le digo, vale, pero ahora piensa
que tú estás andando por ahí. Eso. Para mí es súper importante. Tú entras por ahí, entras por ese hueco, ¿crees que hay hueco suficiente entre aquí y aquí para pasar? Tú te sientas aquí, te tendrías que levantar hasta el otro. Piénsalo. Claro. Y cuando lo pienses, vuelves. Entonces, piensa cómo vivirías la vivienda, ¿no? Claro. Para mí es súper importante. De hecho, nosotros uno de los planos que aportamos siempre en los proyectos es cuando le metemos el mobiliario, acotado los espacios. Claro. No el mobiliario solo, sino los espacios que quedan. Claro, lo que queda entre el sofá, la mesa... Los espacios de paso, porque... Es esencial para buscar el mobiliario, porque si no tengo hueco, pues en vez de una mesita, voy a poner 2 más chiquititas, una auxiliar, y así que esta te la lleves a otro lado y te haga la función. Entonces, al final es la funcionalidad. Puede ser muy bonito, pero si ahora mismo no has dejado hueco y estamos incómodos, pues ¿de qué ha servido que el diseño sea bonito si no...? De nada. Sí. Yo aquí tengo una máxima, que es primero funcional y luego estético, porque lo funcional puede ser estético, pero lo estético no siempre es funcional. Entonces, vamos a buscar esa funcionalidad primero, que tengan los espacios necesarios para moverte alrededor de una mesa de centro, alrededor de una mesa de comedor, que sea fácil de usar también, y luego ya le buscaremos ese diseño que buscamos, porque si no... Sí, hay un poco lo mismo. Yo creo que casi todos trabajamos en ese sentido. Primero vamos a sacar el plano de mobiliario y luego vamos a buscar el mobiliario que vamos a poner, ¿no? Es que es súper importante también saber qué medidas le da a un sofá. Hay gente que no llega, yo quiero un sofá de 3 metros, pues es que pero no te coge. Ya, exactamente. O quiero una mesa para 10 personas. Y digo, bueno, pero ¿cuántas veces utilizas esas 10 personas al año? Vamos a ponerte una mesa extensible o vamos a ponerte... Hay opciones. Exacto. Claro, entonces es súper importante que sea funcional. Y sobre todo pensar en las piezas que vayan a usar al día a día, porque muchas veces pones una pieza para usarla, lo que dices tú, 2 veces al año. Sí. Pues cuando vengan esas 2 veces al año, vamos a buscarte soluciones. Otra solución, claro. Pero estate cómodo durante todos los días del año, no para cuando vienes a visita, impresionar a la visita, ¿no? Claro. Es que eso se hace mucho también. Aquí cuando tenemos esa entrevista que llevamos hablando, me dicen, yo quiero una mesa de comedor para 10, ¿no? Y le digo, pero vamos a ver. Sí, el 90% del tiempo de la vivienda, ¿quién la usa? ¿Tú? ¿Cuánto está ahí ese 90%? ¿Tú y tu familia, que sois 4 o sois 2 o sois 3 o 10? Vale, entonces sí. Pero si esas 10 personas van a venir una vez al año, no condiciones el diseño de toda, por ejemplo, el salón para poner una mesa de 10. Si no puedes. Si puedes, sí. Eso todavía, eso sí es una lucha. Bueno, es que yo creo que eso viene también de... Eso es generativo, eso es educacional, social, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Entonces también es verdad que cada vez se reúne la gente menos en las viviendas o se reúne más gente fuera, ¿no? Pero bueno, como cada uno hace, en este caso de las viviendas, lo hace para su gusto, pero le digo, hazlo para tu gusto de quien pasa todo el tiempo en la casa, no de quien va a venir 2 veces o 3 veces al año, ¿no? Porque si no te condiciona mucho. Si tú lo quieres condicionar el diseño, no hay problema. Al final haces lo que quiere el cliente, un poco. Pero bueno, por eso es tan importante al final lo que llevábamos hablando todo este tiempo, los proyectos. Un proyecto de interiorismo es súper importante y si alguien está dudando en hacerlo, ¿tú le darías algún consejo? A ver, o sea, alguien que, por ejemplo, esté ya no solo para su vivienda, sino para un local, alguien que quiera abrir un negocio. A ver, para un local, esencialmente lo veo básico. O sea, si tú, ahí sí que, mira, en una vivienda te puedo decir, bueno, vale, lo compro, ¿no? Pero en un negocio no. Porque eso, si tú vas a montar un negocio, nosotros sabemos el esfuerzo que requiere montar un negocio. Y todo eso, tienes que tener muchas cosas en cuenta. Y una de ellas es captar esa clientela y que el espacio sea agradable y se queden, porque va a haber mucha competencia. Entonces, si tú ahí no tienes en cuenta un proyecto de interiorismo, eso puede ser simplemente tan sencillo de que tu negocio salga para adelante o no salga para adelante. O sea, eso es básico. Claro. Y ya, si hablamos de encima de cafeterías, restaurantes, que hay que tener tanto en cuenta el tema acústico, cuántos sitios entra un negocio. Yo, es verdad que, por ejemplo, soy de las que salgo y a veces no disfruto de salir, porque vas a un sitio y ves las cadencias del ruido y sabes que con unas cuantas cosas hubieran... Y que yo hay sitios que no vuelvo.
por el ruido que hay o por la música o porque hay una cosa que está descolchada. O sea, al final, un negocio es totalmente la imagen. Habrá gente que siga yendo. Sí, sí. Porque el pescadito esté buenísimo ahí. Claro. Perfecto, me parece genial. Pero hay mucha otra que se va a ir a la competencia donde esté más a gusto. Y hoy en día que con las redes sociales todo muy visual, es verdad que está todo muy interconectado y al final, si tú vas a un sitio y subes alguna foto de ese sitio, como pasa muchas veces, y ves algo que no te gusta, a lo mejor te hace condicionar que no vaya. O si te llama mucho la atención, va a provocar que simplemente se acerquen a verlo y ya se queden. Sí, primero hay que captar, lógicamente, primero tienes que captar a esa clientela, que es con el diseño, la marca, el marketing y todo eso, y luego tu servicio tiene que ser bueno para que se queden, claro está. Porque de nada, otra cosa igual, de nada me sirve hacer un diseño y un proyecto súper chulo de algún negocio y luego el servicio sea pésimo. Entonces tampoco va a funcionar, ¿no? Pero si tú vas a dar y más cuando dices, no, es que yo quiero dar un servicio muy personalizado, muy tal y cual, y tu negocio no tiene esa imagen, pues tu lenguaje no está acorde con lo que tú quieres transmitir de negocio. Totalmente. Entonces, para negocios sí es verdad que hay formas de hacerlo, se puede hacer un proyecto completo, se puede hacer un asesoramiento, hay muchos profesionales, cada uno puede darte un servicio, pero para un negocio sí veo esencial que la inversión, una parte de tu inversión, sea para un proyecto interior. Para un proyecto o por lo menos un asesoramiento y que te indiquen, que te den unas pequeñitas pautas para que ese negocio, después de lo que te ha costado, se mantenga un poquito durante más tiempo y luego además el servicio que puedas aportar y las tarifas que puedas aportar sean un poquito más elevadas, que también hace, por ejemplo, en apartamentos turísticos, tú lo sabes, que se hacen muchos, lo que aportamos es que ese ticket de apartamentos sea superior y la calidad se aumente. Claro, ¿no? Aquí nosotros tratamos muchas veces de decirle al cliente, al final tú, cuando estás haciendo scroll en las páginas estas, en los buscadores de alojamiento, tú ves una imagen pequeñita. Tratamos que esa imagen llame la atención al cliente, a quien está viendo. Entonces, ya simplemente con el hecho de pinchar en ese alojamiento ya estás haciendo mucho, porque ya estás generando más visitas, con lo cual al final de cada 10 visitas, pues antes te cogían uno y ahora te cogen dos. Pues ya estás duplicando un poco en ese sentido tu alojamiento, estás optimizando con un servicio de interiorismo, sea de asesoramiento o con un proyecto, ya estás optimizando que te lo puedan alquilar más o menos o que lo tengan más tiempo alquilado o como ya lo que tú quieras hacer con él. Es muy importante. Es verdad que muchas veces pues lo primero que piensas es, bueno, voy a hacer la obra, ¿no? Pero vamos a pensar en esa obra para que no sea una obra que la haces y a los 3-6 meses tengas que cerrar. Tengas que cambiar. O tengas que cambiar porque no funciona o porque... Entonces, a veces ahí es cuando hay que parar un poquito, estudiarlo bien y que no te corra la prisa de que he alquilado y tengo que ya ponerlo en marcha. Muchas veces es verdad que también es verdad, porque es lógico, tú estás pagando un alquiler... Pero bueno, se puede negociar, sacarlo lo antes hay que intentar, posible. Por eso hay que planificar desde antes. Totalmente, por eso cuanto antes cuente. Entonces puedes hacer ese proyecto antes de que hayas metido en el alquiler o en la compra y ya ir adelantando antes de que te lo haya dado la inmobiliaria. Entonces, por eso es muy importante cuando tengas la idea de que quieres montar un negocio, que cuenten. Igual que hay que pedir una licencia, hay que hacer un proyecto, si te lo hace el arquitecto, perfecto, pero que haya alguien que te haga un mínimo, que te ayude, sí. Qué bien. Bueno, pues muchas gracias por compartir esta experiencia con nosotros. Nada. Y espero que te hayas sentido a gusto muy bien. en esta charla. Al Como final siempre, Alberto. Es de lo que tratamos, que lo que hablamos o cuando quedamos para fuera de cámara, tomar café, pues, claro, pues lo hablemos aquí para que la gente pueda también enterarse de cómo está la profesión. Y nada, de verdad que muchísimas gracias por querer acompañarnos. Gracias por contar conmigo, he estado muy a gusto. Ha sido un placer. Y mucho éxito para esta nueva etapa. Ojalá, esperemos que sí, que la gente nos siga viendo y podamos seguir haciendo estos podcasts. Muchas gracias por escucharnos, no olvidéis suscribiros y compartirlo y nos vemos en el siguiente programa.